entonces tenemos más días para poder dedicarnos a la actividad de aprendizaje 4. Eh, Aquí vale la aclaración, pues que una vez eh, pase la fecha, por ejemplo, que tenemos del 10 al 13 de actividad de aprendizaje 1, siguen disponibles todos los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Pues la guía de aprendizaje, el material de formación y los enlaces para enviar las evidencias. Entonces, esas fechas de pronto que estuvieron muy corticas para la actividad de aprendizaje 1 y 2, simplemente se hace como les dije inicialmente, con el fin de que ustedes en la actividad de aprendizaje 4 pues tengamos prácticamente todas las 4 actividades disponibles con todos sus recursos para que por favor tengan presentes. Entonces, los que no alcanzaron a entregar evidencias de la actividad de aprendizaje 1, no se preocupen, todavía los enlaces están disponibles, prácticamente van a estar disponibles hasta la fecha de cierre, que es en este caso el 2 de abril. Luego de esa fecha de cierre, pues ya sí no se pueden habilitar. Sin embargo, antes del 2 del cierre están habilitados los enlaces para las 4 actividades de aprendizaje. Recomendación, por favor no dejar todo para lo último, el hecho que en ese momento vamos a tener disponible la actividad 1, la 2 y después al último las 4, pues se esperan enviar todo a lo último y cuando ya tienen que realizar algún ajuste o de pronto la evidencia que enviaron no correspondía a lo que se está solicitando o la evidencia o el documento que subieron no era porque por algún error subieron el documento equivocado. Entonces, si lo hacen el último día, y lo digo por experiencia que todos tratan de que ese día de enviar las evidencias, pues no les va a tener tiempo de hacer las correspondientes correcciones si las hay. Los que no, pues los que vayan entregando en la media de tiempo o los que no lograron en la fecha establecida, no dejar mucho tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 días para poder ir entregando cada una de las evidencias que deben desarrollar. Para ustedes va a estar disponibles en el momento la actividad 1 y la actividad 2. La 3 y la 4 pues estará disponible de acuerdo a la fecha que tenemos programada en donde en el cronograma de actividades. Aquí tenemos el cronograma de actividades. Por favor, si no lo han revisado, revísenlo y ahí podemos observar tanto las fechas, qué evidencias deben de entregar y pues sí, más que todas las fechas y las actividades o las evidencias a entregar. Enfoquémonos en esta ocasión en la actividad 1 y en la actividad 2, que prácticamente pues como las que tenemos activas y disponibles para, para la ejecución de este programa. Entonces, en la actividad de aprendizaje 1 tenemos prácticamente tres recursos y una carpeta o un enlace que dice evidencia. Si observamos lo que dice actividad 2, lo mismo, los 3 recursos que es la guía de aprendizaje, material de formación, material complementario y el de los enlaces de evidencias. Ahorita revisamos esos enlaces. Entonces, enfocándonos en la actividad de aprendizaje 1, encontramos uno que dice guía de aprendizaje 1. Cuando le damos un clic aquí, pues se nos despliega en el área de contenido prácticamente pues un enlace que por aquí hay unos comentarios para poder nosotros descargar esta guía de aprendizaje. Le damos un clic aquí en el mismo navegador. En otra pestaña pues vamos a poder visualizar esta guía de aprendizaje. Revisando un poco lo que es la guía de aprendizaje. ¿Qué es la guía de aprendizaje? Es el documento de referencia donde está planteadas todas las evidencias que ustedes deben de entregar. Vienen otra serie de información como la denominación del programa, el código del programa, resultados, la duración que abarcar esta guía de aprendizaje, presentación. Entonces, como nosotros tenemos prácticamente una sección sincrónica por actividad de aprendizaje, en las dos, en la hora prácticamente que uno dura en esa sesión sincrónica, es muy complicado abarcar todo lo que corresponde, digamos, a revisar la guía de aprendizaje, a revisar la de contenidos, de pronto a resolver preguntas. Entonces, ustedes diariamente deben dedicar 2 horitas para poder desarrollar las diferentes actividades. Entre las actividades pues está documentarse, leer la guía, leer el material de formación y realizar las evidencias. Entonces, por favor traten de leer la presentación, obviamente va referenciado con respecto a la temática de la primera actividad de aprendizaje.
Luego ya empezamos a encontrar, ¿sí, no?, la formulación de actividades de aprendizaje. Entonces, actividades de aprendizaje 1, pues se entiende como esa actividad que es definir las bases de datos y sus aplicaciones de acuerdo a las necesidades del ámbito organizacional. Luego empezamos a encontrar, bueno, en algunas guías vienen algunas actividades de reflexión inicial, de conocimiento, de contextualización. Entonces, dependiendo de la actividad, nosotros vamos encontrando las evidencias que deben desarrollar. Algunas actividades son calificables, otras actividades no son calificables. Entonces, y una de las primeras, identificar la plataforma virtual de aprendizaje, es un proceso pues que, como les dije inicialmente, los instructores pues estamos también en esa parte, ya que pues siempre hacen algunos ajustes, mejoras, y pues como es de ya casi desde un año, pues la plataforma es, bueno, anteriormente se manejaba la plataforma de Territorium, pero pues esta es la que últimamente, y como les dije, la que tenemos que adaptar. Entonces aquí hay alguna serie de recomendaciones o actividades: actualización de datos personales, diligenciar el sondeo de conocimientos previos. Esas son las actividades que de pronto les digo que no son calificables. El foro social, la participación, bueno, cada uno de ustedes, dependiendo pues su disponibilidad de tiempo, algunos se enfocan a no hacer presentación en el foro social, no hacer el sondeo, porque pues como no son calificables, se enfocan directamente en las actividades que en las actividades que son calificables. En esta guía, una de las primeras actividades calificables es las de actividades de apropiación del conocimiento. Tiene una evidencia que es el foro temático. En ese foro temático pues hay que reconocer las características de la evolución de las bases de datos, apoyándose en material de formación, y responder prácticamente estas 4 preguntas. ¿Cuál considera usted la etapa más importante de la evolución de las bases de datos? ¿Cuál cree que fue la necesidad de crear sistemas computarizados para administrar las bases de datos informáticas? ¿Cuál es la importancia de los sistemas computacionales en la gestión de bases de datos? Identifique al menos 5 bases de datos que usted podría encontrar en una biblioteca y defina cada una de ellas. Comentar al menos pues 2 compañeros de los argumentos, el punto de vista, siempre y en cuanto teniendo presente las normas de etiqueta y el debido respeto que cada uno de los compañeros también se merece. Esa sería la primera actividad. ¿Dónde encontramos para poder presentar esta actividad? La del foro temático. Ahora pues damos las indicaciones, o volviendo a la plataforma. Entonces estamos aquí en actividad 1. Como observamos hace ratos, había un enlace que decía evidencias. En ese enlace de evidencias nosotros encontramos el enlace que dice foro temático. Entonces aquí encontramos evidencias, y aquí encontramos prácticamente los dos enlaces: el foro temático y la otra evidencia que consta para la primera actividad de aprendizaje, que era aplicar los conceptos de una base de datos según requerimientos de una empresa. En la segunda actividad de aprendizaje también van a tener 2 evidencias. Ahora las desglosamos un poco. Recordemos que las actividades están siempre planteadas en la guía de aprendizaje, o sea que aquí en la guía de aprendizaje 2 vamos a encontrar ese recurso. Entonces, volviendo a la guía, pues aplicar conceptos de una base de datos según requerimientos de una empresa. Esta sería la segunda actividad, que es una actividad de transferencia de conocimiento. En esta actividad prácticamente nos permiten responder o caracterizar una empresa: el nombre de la empresa, la descripción operativa de la empresa, los productos y servicios que comercializa la empresa, necesidades de manejo y almacenamiento de información, determinar las aplicaciones de las bases de datos de una empresa, y por último crear un mapa conceptual. Cuando nosotros vamos acá donde dice aplicar los conceptos de una base de datos, porque yo creo que muchos han tenido esta duda, haga clic para ver la evidencia, haga clic para ver el instrumento de evaluación de esta evidencia. Cuando nosotros venimos por esta opción,
nos encontramos pues que prácticamente está como la caracterización de la empresa, pero le solicita un protocolo, los protocolos para la implementación de unas bases de datos. Los que han entregado evidencia y han colocado esa parte, se les ha calificado porque pues ustedes deben de entender que para los programas de formación, lo que se llama en los lineamientos el programa de formación semilla, lo han diseñado y creado unos instructores, y pues, en esa parte creo que pues hay como cierta ambigüedad, que por acá hay una cosa y por acá nos solicitan otra. Entonces siempre en lo personal yo me enfoco a lo que está en la guía, porque en la guía es lo que se debe entregar y las evidencias que ustedes deben de realizar. Entonces en este caso nos enfocamos a las dos actividades. Si ustedes enviaron el de la caracterización de la empresa y no enviaron el mapa conceptual, pero enviaron el protocolo, prácticamente se les está valiendo, solamente que en el comentario se dice faltó mapa mental, y la calificación está siempre por encima de 80-90 puntos. Recordemos que la calificación del SENA son de 0 a 90, si con equivalencias que de 0 a 70 a 69 es una D, o sea que no aprobó la evidencia que entregó, y si está entre 70 y 100, una A de haber aprobado la evidencia. Entonces, para que de pronto no nos vayan a decir, es que yo no entregué el mapa conceptual, pero sí, entonces no vayan a tener esa preocupación, porque se les va a calificar prácticamente como por si hubieran pues hecho gran parte de la evidencia. Porque digamos en esta evidencia nos preguntan caracterizar una empresa, nombre de la empresa, descripción operativa, el diseño de la base de datos, y aquí entramos al alcance del programa de formación. El programa de formación va hasta la parte del diseño de una base de datos. Nosotros no entramos a un sistema de gestión de base de datos, que es un programa o un software para gestionar las bases de datos. No, nosotros simplemente, o el programa abarca el diseño de la base de datos, tener en cuenta todos esos conceptos de cómo se diseña una base de datos, en términos pues con cómo logramos identificar las entidades, sus atributos, las relaciones, la cardinalidad, que son como los términos propios de bases de datos relacionales. Entonces, en ese ejercicio, cuando por ejemplo una empresa o un cliente requiere diseñar una base de datos, él trata de darnos la idea de lo mejor posible de lo que él quiere, pero en ocasiones se olvidan detallitos que son importantes para poder hacer un buen diseño de esa base de datos. En esos detalles que les comento, es importante la caracterización, y nos ayuda como un requerimiento esencial a hacer esta actividad, porque el cliente de pronto obvió muchos detalles de lo que él quería, y cuando se hace la caracterización nosotros logramos identificar y hacer un alcance de lo que es ese diseño de la base de datos. Entonces, de aquí la importancia de esta caracterización de esta base de datos, que si tiene clientes, que si tiene facturas, que si tiene diferentes medios de pago, que los productos tienen estas características, tienen estas cualidades, estos precios, todo eso se logra hacer en la caracterización de la empresa. Por eso este punto, digamos, al principio nos parece como un punto innecesario, como que no va a aportar mucho, pero ese es el fin y el objetivo de esta actividad, de lograr caracterizar la empresa y hacer ese mapa mental sobre conceptos o generalidades de bases de datos. ¿Listo? Prácticamente esto sería la actividad de aprendizaje 2. Volviendo acá a la evidencia, para entregar la evidencia, esta evidencia, pues lo habíamos referenciado que estábamos en actividad 1, y en actividad 1 encontramos un enlace que dice evidencias, y ahí encontramos el taller aplicado. Y acá pues ustedes van a tener un botón, acá me aparece el de calificar, a ustedes les va a aparecer de agregar la evidencia. ¿Listo? Entonces prácticamente pues esas serían las dos actividades para la primera, o las dos evidencias, perdón, para la actividad de aprendizaje 1. El foro temático y aplicar los conceptos. Esto se debe realizar en un documento en Word, teniendo en cuenta las normas de presentación,
y enviar el documento. ¿Listo? En la actividad de aprendizaje 2 ya tenemos los mismos recursos, la guía de aprendizaje. Bueno, de la guía volviendo acá, perdón, a la actividad de aprendizaje 1, ¿qué se nos queda por referenciar? El material de formación. Recordemos que tenemos los recursos del material de formación, tenemos la guía de aprendizaje y tenemos un material complementario. Entonces, eso sería como lo que tenemos que me cargue. Listo, ya me cargó el material de formación. Le damos un clic aquí. Para cada semana o para cada actividad de aprendizaje vamos o ustedes van a contar con los recursos del material de formación para cada actividad de aprendizaje diferente. Entonces vienen en dos versiones, la versión descargable y la versión multimedia. La versión descargable prácticamente pues es un documento en PDF, y aquí logramos pues observar pues el contenido, ¿no? Generalidades, el origen de la base de datos, máquina perforadora, cintas magnéticas, conceptos, lo que es un dato, información y bases de datos. Al último pues tenemos los componentes de las bases de datos, sistemas de gestión de bases de datos y funciones del gestor de bases de datos. Esto como contenido de la actividad de aprendizaje 1. En la actividad de aprendizaje 2, bueno, aquí tenemos el de multimedia. Por favor lo tratan de revisar, pues los dos son en diferentes pues, formatos, pues ya dependiendo de cada uno la disponibilidad de tiempo, pues revisará cada uno de los dos. En la actividad de aprendizaje 2 también contamos con un material de formación. En ese material de formación también pues está lucido con respecto a la temática de la segunda actividad de aprendizaje, y lo mismo las evidencias que se deben de entregar. Y las evidencias para la segunda actividad de aprendizaje, mientras carga ahí, va a ser un cuadro comparativo, ¿sí, no? Comprender los conceptos de bases de datos conceptuales, y un taller aplicado, desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales. Entonces, para la actividad de aprendizaje son estas dos evidencias. Ahorita revisamos el cuadro comparativo y el taller aplicado. Entonces, volviendo un poquito acá, aquí tenemos el material de formación en versión descargable. Mientras revisamos acá, volvamos a la plataforma. Creo que está un poquito lento, por eso. Entonces, tenemos este material de formación. Aquí ya entramos un poco en los conceptos, ¿sí, no? En mirar la entidad, ¿cierto? Los atributos, las relaciones, la cardinalidad, y son los temas prácticamente que estamos. Elementos de un modelo de entidad-relación, muchas veces conocido como el modelo MER, modelo de entidad-relación. Hay otro modelo relacional, que es muy parecido a este también. Y acá pues están los diferentes conceptos de entidad, atributos, relaciones, llaves primarias o foráneas, dependiendo pues la relación bueno, les recomiendo traten de estudiar esto. Ahorita pues aquí tenemos un mapa conceptual, digamos, acerca de lo que son las diferentes terminologías para esta segunda actividad de aprendizaje. Tenemos pues que los conceptos de bases de datos conceptuales. En este caso estamos en modelos o en bases de datos relacionales. Estos modelos incluyen o tienen términos entidad, relaciones y los atributos. Entre cuando existen relaciones, ¿cierto? Ya hablamos de una llave, la llave primaria y la llave foránea. Ahorita hacemos digamos como una revisión con un ejemplo donde podemos observar lo que son las llaves, identificar la llave primaria y la llave foránea. Cuando tenemos también la parte de relaciones, siempre que se relacionan dos entidades, y entre ellas pues puede haber una cardinalidad, y es una relación de cuántas a cuántas existen entre esas dos entidades que estamos referenciando. Entonces, una relación o una cardinalidad de 1 a 1, de 1 a varios o de varios a varios. Entonces, ahora realizo un diseño, y con respecto a ese diseño tratemos de identificar esas partes. Bueno, este sería el material de formación. Revisemos la guía de aprendizaje 2.
Y con la guía de aprendizaje 2 contextualizamos lo que son las evidencias. Por aquí la presentación, por aquí hay unas, también es necesario revisar el material de formación, lo que les da artículo, realizar consultas en internet y explorar los siguientes materiales. Diseño conceptual de bases de datos, ese fue el que acabamos de revisar. Bases de datos relacionales y los fundamentos y diseño de bases de datos. Recuerde que tenemos un material complementario también. Hay unas actividades que dice definir los modelos de datos vigentes y sus conceptos teniendo en cuenta sus diferentes aplicaciones. Por aquí, a continuación se describen las actividades y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje 2. Por aquí plantean unas preguntas porque es importante organizar la información de una empresa y nombre 3 ventajas de los sistemas de bases de datos computacionales. Aquí hay una nota, dice, la actividad escrita de reflexión tiene como finalidad encaminarlo en el desarrollo de los temas de la actividad de aprendizaje. Por lo tanto, aquí tengamos en cuenta, no es calificable. Sin embargo, es importante su realización, ya que puede ser solicitada más adelante. Entonces, pues más adelante sí la solicitan y sí la deben de adjuntar en una de las dos evidencias. Recordemos que tenemos el cuadro comparativo y el taller aplicado. ¿Listo? Entonces, en uno de esos dos evidencias, ustedes tienen que juntar prácticamente estas tres preguntitas. ¿Por qué es importante organizar información en empresa y nombre las 3 ventajas de una base de datos computarizada? Para que tengan presente. El cuadro comparativo que debe tener. Entonces, para que por favor tengan mucho cuidado, muchas veces aquí simplemente hacen el cuadro comparativo de una base de datos, de los diferentes tipos de bases de datos, perdón, ¿cierto? Pero se olvidan que cuando tenemos una ahí, dice consulte en internet sobre otros tipos de datos y tipos de bases de datos. Entonces, una cosa es tipos de datos y otra es tipos de bases de datos. En los tipos de bases de datos sí encontramos información, pero cuando encontramos tipos de datos casi no hay cierta. Entonces, por ejemplo, nosotros en un contexto de una base de datos manejamos un cliente. Ese cliente viene siendo la entidad. Él tiene unos atributos, va a tener un código, ¿cierto? Que puede ser el número de documento del cliente, va a tener un nombre, un apellido, una dirección, un teléfono, un método de pago, bueno, diferentes. Esos son los atributos propios del cliente. Entonces, si es un código, ¿qué tipo de dato sería un código? Pues puede ser numérico o puede ser alfanumérico, ya que un código pues puede ser solamente número de cédula o por ejemplo AC y un número 001 y ese llenando un código. Si es un nombre, pues por lo general sí viene siendo un tipo de dato de texto, para que tenga presente los tipos de datos, ya que aquí nos solicitan o nos piden que desarrollar un cuadro comparativo donde se evidencie cada tipo de dato. Entonces prácticamente sea un cuadro comparativo para los tipos de datos y un cuadro comparativo donde logre visualizar cada tipo o diferentes tipos de bases de datos. ¿Listo? Lo aclaro porque muchas veces nunca suelen hacer de los diferentes tipos de datos. Entonces, para tener presente. En términos generales, los puntos que nos solicitan: leer con atención el material de formación, consultar internet sobre otros tipos de datos y tipos de bases de datos, y en base a esta consulta pues desarrollar un cuadro comparativo donde tengamos, digamos, los tipos de bases de datos, sus características, sus ventajas, sus desventajas, como lo principal que se puede referenciar en ese cuadro comparativo. Y como un cuarto punto, en el mismo documento responda a las interrogantes planteadas al inicio de la guía de aprendizaje. En la evidencia, reconocer los diferentes modelos de bases de datos. Entonces, esto que no se olviden acá de lo que estaban aquí. Lo que yo ya les había comentado que no era calificable, pero que sí se solicitaba. Entonces, ahí están las otras dos preguntas, ¿listo? Para enviar esta evidencia del cuadro comparativo,
pues encontramos en la plataforma, en dice actividad 2, el que dice enlace, perdón, evidencias, ahí encontramos los enlaces. Y ahí entregaríamos el otro taller, ¿cierto? O la otra actividad de transferencia de conocimiento, como lo encontramos en la guía, es el taller aplicado y es desarrollar componentes de una base de datos conceptuales. Entonces, aquí encontramos para enviar el cuadro comparativo y acá encontramos el enlace para enviar el taller aplicado. Si yo sigo esos enlaces, pues observamos es que yo pasé el proceso de calificación. Ustedes pues pueden adjuntar el documento para que soporta la evidencia, sería en esa parte. Y lo otro, pues el cuadro comparativo es un documento y el taller aplicado es otro documento. Por favor, traten de verificar bien que cuando vayan a enviar el del cuadro comparativo sea el correspondiente documento del cuadro comparativo, porque en algunas ocasiones los intercambian y digamos que uno entiende esa parte, pero cuando uno está calificando, pues encuentra una lista de todos los aprendices y aparece cuadro comparativo, y si no corresponde, muchas veces uno les coloca mal y ya pues una por acá enviaron el otro, entonces hay que hacerle alguna corrección y eso pues gasta algún tiempito porque las evidencias no están tan de inmediato. Entonces sí, les hago esa pequeña recomendación, tratar de enviar el correspondiente documento en cada una de las enlaces. Bueno, para el taller aplicado, desarrollar los componentes, dice el modelo entidad relación es uno de los mejores modelos para representar las estructuras de una base de datos conceptual, una base de datos relacional. Por acá encontramos pues parte de esos requerimientos y acá vamos a encontrar un requerimiento. El requerimiento va a ser con base a un colegio, el colegio San Jorge, ¿cierto? Y con respecto a ese colegio pues se va a hacer o se van a identificar lo que son las entidades, los atributos, las relaciones y la cardinalidad. Entonces voy a colocar aquí modelo. Bueno, a ver, carguemos unas imágenes. Bueno, por aquí voy a tomar este como modelo. Bueno, aquí nosotros tenemos prácticamente un modelo relacional. No me pareció el modelo de entidad relación, pero con este pues, para que logremos hacer una identificación. Las entidades pues son como estructuras o objetos que podemos hacer una caracterización de él. Entonces, digamos en un colegio pues se tienen estudiantes, se tienen horarios, aulas, todo esto hace parte del contexto, ¿cierto? De lo que es una base de datos de un colegio, pronto para manejar las matrículas y todos esos profesores. Es muy similar incluso al requerimiento. Lo tomé sin revisar, pero está contextualizado con el mismo requerimiento de la actividad de aprendizaje. Por consiguiente, les va a ayudar en esa actividad. Aquí tenemos unas asignaturas. Entonces, de estudiantes, nosotros ¿qué tenemos? Pues un código, un ID de estudiante, el nombre del estudiante, el apellido, un estrato, un género, una ciudad, una fecha de nacimiento. Todos esos son los documentos propios los atributos propios de estudiante. En horarios también va a haber un ID de horario, un ID de asignatura. Entonces, primero que todo, en la identificación de una base de datos es identificar las entidades. Eso es parte de las entidades. Cuando hay una relación entre una entidad y otra, ¿cierto? Entonces, primero que todo, estudiantes tiene varios atributos. De todos los atributos que él tiene, vamos a identificar una llave primaria. La llave primaria es un identificador único que de todos los atributos, por ejemplo, nosotros tenemos nombre. Entonces tenemos una base de datos que hay 20 estudiantes que llamen Pedro. Entonces no sabemos cuál va a ser el que nosotros queremos
referenciar. En cambio con un código, a la hora de hacer una búsqueda, pues vamos con el código del estudiante y ya nos logra identificar el correspondiente estudiante que queremos. Entonces cada entidad tiene una llave primaria que es identificador único, y esa es la primary key o la llave primaria que dice que logremos identificar. Horarios tiene un código, entonces son identificadores únicos. Matrícula tiene, ¿sí, no?, un ID de matrícula, esa es llave primaria. Las llaves foráneas, por ejemplo, estudiantes con matrícula se relacionan, y aquí hay una parte que es ese numerito, es la cardinalidad. Entonces un estudiante puede tener una o muchas matrículas. Como en la matrícula depende del estudiante, la llave primaria de estudiante pasa a ser el ID de estudiante y se conoce como llave foránea o llave secundaria. ¿Listo? Entonces, siempre que entre las entidades se relacionan, nosotros logramos identificar esa partecita de las diferentes cardinalidad y las llaves foráneas o primarias que tengan cada una de ellas. ¿Listo? Volviendo un poco a lo que era la guía de aprendizaje, esta dice que, bueno, nosotros vamos a tener que, aquí dice taller, este es el segundo taller, ¿cierto? En la guía nosotros encontramos el rector del Colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar de manera sistematizada la información que se genera. Para la elaboración de la base de datos debe tener en cuenta, ¿cierto?, estos que por lo menos aquí hablamos de profesor, estudiante y materia. Prácticamente ellos son entidades. Entonces aquí ya tenemos tres entidades: profesor, estudiantes y materias. Cada uno de ellos pues representaría uno de esos. Esas son las entidades, ¿cierto? ¿Cuáles serían los atributos de profesor? Entonces, si nosotros observamos, aquí tenemos profesor, pues dice que el profesor va a tener un nombre, un apellido, un documento de identificación, un género, una materia que dicta, los cursos que tiene asignados y el código de docente. Entre todos estos atributos deben ustedes seleccionar una llave primaria. Es ese identificador único, como les expliqué hace ratico. ¿Cuál sería? Pues nombre ya hemos dicho que no, ¿sí? Documento de identificación sí puede ser una llave primaria porque no se repite, no hay dos personas que tengan el mismo número de identificación, podría ser, pero también tenemos un código docente, entonces pueden ser cualquiera de los dos llave primaria. ¿Listo? Tenemos estudiantes y también con sus atributos: nombres, apellidos, documento, número de documento, identificación, curso que está matriculado. Entonces esto es parte del requerimiento de la base de datos. Aquí nos dan partecitas, dice: al finalizar el diseño de tablas y atributos se deben alimentar con mínimo de 10 registros. Entonces tenemos una tabla de profesores, 10 registros, pues sea 10 de nombres de profesores con sus apellidos, documento de identificación, género, materia que dicta, cursos que tiene asignados, diligenciar esos 10 registros. Lo mismo para materia, lo mismo para estudiantes, 10 de cada uno de ellos. Eso sería como un segundo punto. Prácticamente llenar la tabla con 10 registros. Un tercer punto: entonces, teniendo en cuenta la base de datos desarrollada, la del Colegio San Jorge, ¿cierto?, nombre al menos 5 tablas. Las tablas es lo mismo que una entidad, ¿cierto? Entonces acá tenemos estudiantes, asignaturas, horarios. Cada una de esas pueden ser entidades. Incluso acá ya nos hablaban de 3, ¿no? Materias, profesores y estudiantes. Entonces simplemente ustedes deben de agregar 2 de acuerdo a lo que se está referenciando, que en este caso pues es una base de datos para un colegio. ¿Listo? Entonces identifique al menos 5 tablas o entidades, ¿cierto? Para cada una de esas entidades identificar al menos 5 atributos. Ya tenemos pues si era del profesor, tenemos profesor, nombre del profesor, código, apellidos, asignaturas, todos esos son los atributos. Entonces identificar 5. Determinar una clave primaria y la clave foránea. Ya hemos dicho que la clave primaria es ese identificador único y la llave foránea son entre las entidades que se relacionan
la llave primaria de uno pasa a ser la llave foránea acá. Entonces tenemos estudiantes, ¿cierto? Y acá tenemos materias. Estas dos están relacionadas. La llave primaria de estudiantes ya hemos dicho que es código del estudiante, y la llave primaria pues de matrículas y de matrícula. Como estas dos se relacionan, ¿cierto? Esta llave primaria y estudiante, hay una dependencia entre los dos, pues pasa a ser acá, a encontrarla como i de estudiante. Entonces, y esta sería la llave foránea. Entonces, siempre entre dos entidades que se relacionan, la llave primaria de una entidad pasa a ser llave, y ya es foránea. Acá es primaria, pero acá es acá en la de propia entidad es primaria, y acá donde se relaciona ya es llave foránea, ¿no? Una entidad o tabla, como la quieran referenciar, no puede tener dos llaves primarias. Solamente cada uno tiene una llave primaria. Puede tener, sí, varias llaves foráneas, que son, en este caso, pues asignatura, tiene un código de asignatura y se relaciona con matrícula. Entonces el idem asignatura pasó a ser llave foránea en esta tabla de matrículas, para que tengan presente esa parte. Listo. Entonces, repitiendo un poquito con respecto a la base de datos del Colegio San Jorge, hay que identificar 5 entidades. De cada una de las 5 entidades, identificar 5 atributos, determinar la llave primaria para ella, entre las que se relacionan la llave foránea, y determinar la cardinalidad. En el material de formación que se les comparte también se hablan de cada uno de esos términos y cómo pues de determinar la cardinalidad, la llave primaria y todo eso. Manejo un lenguaje técnico en el desarrollo de toda evidencia. Siempre se hace esa recomendación. Desarrolla esta evidencia en una herramienta ofimática de su preferencia. Algunos lo hacen en Excel, otros en Word. Bueno, el hecho es de que cumplamos con esta. Y pues para acceder a la evidencia y enviarla, ya les había dado las indicaciones. Que si era el del cuadro comparativo, utilizamos este enlace. Recordemos que estamos en evidencia y estamos, como estamos en la actividad 2, moviendo un poquito acá, actividad 2, pues evidencias, y aquí tenemos las dos, cuadro comparativo y taller aplicado, desarrolla los componentes. Prácticamente esa sería la temática de la segunda actividad de aprendizaje. No es una evidencia larga, muchas veces nosotros la encontramos en internet, muchas veces ni siquiera tratan de cambiarle el nombre, entonces tengan mucho cuidadito. Yo creo que ustedes, varios de los que están acá presentes o los que logren visualizar la presentación, tienen de pronto el fin de aprender, de profundizar sus conocimientos, de en realidad poder tener presente todo ese proceso de el diseño de una base de datos. Entonces, con ese fin traten de desarrollar bien estas evidencias, que eso es lo que enriquece a la hora de aprender esos cursos con el SENA. Muchas veces son actividades muy sencillas, pero tienen una razón de ser, y eso es como el fin que se quiere. Listo. Entonces, finalizando prácticamente pues con las dos, o resumiendo un poquito, actividad de aprendizaje eran 2 evidencias, el foro temático, y el otro es aplicar los conceptos de una base de datos, donde se solicitaba la caracterización de una empresa y el mapa mental sobre generalidades. Actividad de aprendizaje 1. Actividad de aprendizaje 2. Los recursos, la guía de aprendizaje, el material de formación, conceptos de bases de datos y el material complementario, y evidencias, cuadro comparativo. En el cuadro comparativo, los tipos de datos, un cuadro comparativo de tipos de datos, un cuadro comparativo para los tipos de bases de datos, y responder las preguntas que están al inicio de la guía de aprendizaje. En el taller aplicado tenemos el requerimiento, la base de datos del Colegio San Jorge, donde hay que identificar 5 entidades, cada una de ellas 5 atributos, llave primaria, llave foráneas y la cardinalidad. Y prácticamente pues eso serían las dos actividades. Por aquí, bueno, tiene un candado, pero no.
Y las actividades 3 y 4 pues se habilitarán de acuerdo a las fechas que tenemos en el cronograma de actividades. Les había dicho que revisaran de pronto el cronograma de actividades. Aquí están todas las fechas de inicio y finalización para cada actividad de aprendizaje. ¿Listo? Y las secciones sincrónicas que tenemos, la que inicialmente pues teníamos programada para la 1 y la 2 el 14, ya les di pues, el motivo, y la 21 y 27 que vamos a realizar las secciones sincrónicas de 3 y 4 respectivamente. Ahora sí, de los presentes, si tienen dudas, inquietudes, con mucho gusto pueden alzar la mano y ok, Pablo, ¿cuál sería tu inquietud? Profe, yo participé en el foro temático, pero en el centro de calificaciones no tiene. ¿Su merced todavía no ha calificado eso? Los foros temáticos, sí. Lo que sucede es que de pronto no he cuadrado bien son las equivalencias. Entonces no nos logra aparecer bien esa partecita, pero yo creo que a más tardar o mañana ya están disponibles las equivalencias. Si hiciste digamos tu participación este fin de semana, sí, no, porque obviamente pues son prácticamente nosotros manejamos para la formación días laborales de lunes a viernes y ya lo que es sábado y domingo todavía no. Eh, Paso a hacer las calificaciones después de que tenemos la sección sincrónica de evidencias y también revisar los foros. Si tu participación, Pablo, ha sido de en el fin de semana, no estaría todavía. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Yo participé el día 14, pero El día sí, 14 sí, sí, ya debería estar ya. Yo siempre voy revisando, dejo algún comentario y de una les califico. Eh, si aquí al miércoles no te aparece bien reflejada la calificación, me puedes enviar de la plataforma un mensajito o al correo. Recuerden que nosotros tenemos aquí unos espacios, el foro de dudas e inquietudes, y ahí puedes adjuntar una imagen, ¿no? En esa imagen pues yo ya puedo visualizar cuál es o hacerte un mejor seguimiento a tu inquietud. Si de pronto por qué no te aparece o no, pero si es de antes del el 14 sí hice la gran revisión como hasta el mediodía, no sé, de pronto debería estar la calificación. Pero de todas maneras esperemos hasta el miércoles. ¿Listo, sí, Fernández, qué es? eso, no hay ningún problema, sino que como ha estado fallando la plataforma, entonces uno queda como con la incógnita si de pronto le aceptó o no le aceptó la Claro, sí, participación en el foro. sí, eso Queda tenemos que, uno con esa duda. sí, tenemos que convivir con la plataforma y esas inconsistencias, pero bueno, ahí están mejorando. ¿Listo? De los otros compañeros, de pronto alguna otra inquietud. Bueno, parece que no, entonces pues esperemos de que cualquier duda o inquietud que hayan generando, recuerden que tienen el foro de dudas e inquietudes. En la parte de anuncio y bienvenida también está mi correo. Y de todas maneras, pues muchas gracias por el tiempo, por el interés y por, por estar presente en esta sección sincrónica. Que tengan un feliz resto de tarde y nos encontramos en la próxima sección. Hasta pronto.